noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, el análisis en el canal Capital. Transmitimos a esta hora por redes sociales, por señal abierta. Saludamos a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Tenemos audiencia fuera de Colombia. Y en las últimas semanas se ha tocado un tema en Bogotá de mucha importancia, y es que hay una restricción en estos momentos para el parrillero en una zona de la ciudad que decretó la alcaldía con miras a reducir fenómenos de inseguridad con que empezó el año Bogotá. Para analizar este tema, la eficacia de la medida en los primeros días que lleva, hemos invitado esta noche al estudio de Canal Capital a la concejal Lucía Bastidas de la Alianza Verde, también recientemente elegida vicepresidenta en el Cabildo Distrital. Concejal Lucía Bastidas, bienvenida a Canal Capital. Yesid, buenas noches, un saludo a todos los amigos de Canal Capital y felicitarlos por esas 13 nominaciones que tuvieron para los premios India Catalina. Este canal de los bogotanos da resultados y ojalá salgan victoriosos muchos próximamente en Cartagena. Bueno, muchas gracias, concejal. Y también nos acompaña el presidente del Consejo de Bogotá, Daniel Palacio, del Partido Centro Democrático. Presidente del Consejo, Daniel Palacio, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches, Yesid. Un saludo muy especial a la audiencia, a Lucía, por esta invitación. Me uno a la felicitación que les hace Lucía. Esperemos que se puedan traer una estatua de esas de Cartagena. Bueno, muchas gracias. Ambos concejales tienen posiciones distintas y por eso los hemos invitado. Aquí en el Canal Capital buscamos escuchar posiciones diferentes y ellos, cada uno tiene una posición diferente sobre la eficacia, la conveniencia o no de restringir el parrillero hombre en Bogotá, como viene ocurriendo. Concejal Lucía Bastidas, empecemos con usted. ¿Por qué usted apoya esta restricción al parrillero? ¿Por qué cree usted que la alcaldía debió tomar esta medida? Bueno, yo apoyo la medida del parrillero hombre y algunas me han criticado porque dicen que debía ser para todos, incluidas mujeres, que porque se iban a disfrazar algunos hombres con peluca, iban a estar delinquiendo. Se toma la medida fundamentalmente por un tema de seguridad y el tema de seguridad, cualquier medida que se tome pues es importante. En los últimos años, desde el 2013, veníamos en un ascenso de este delito con parrillero en 4 localidades de la ciudad y por eso apoyo irrestrictamente la medida. Claro que los moteros no están de acuerdo, claro que hubo algunas protestas, pero también en medio de esa discusión de lo más importante para Bogotá, que era la seguridad, se habló con los moteros y se llegó a varios acuerdos. Uno es que cada mes se va a revisar la medida. 2 es que cualquier tema que funcione para la seguridad pues es importante. Y 3, necesitamos dar resultados en cuanto a seguridad. Y está comprobado esta medida que se tomó en Cúcuta y bajó al 50% el tema de los delitos, en Medellín, pero un juez la tumbó, en Cali, que también se implementó, en Itagüí, en diferentes partes que se ha implementado, ha servido, y no es una medida contra nadie, sino por la seguridad de los bogotanos, insisto, con este delito que venía en ascenso. Sí, concejal Palacios, usted lo hemos escuchado, usted además es experto en temas de seguridad, lo hemos oído que usted no está de acuerdo con esta restricción. ¿Cuáles son sus principales argumentos en ese tema? Bueno, lo primero que hay que decir es que inclusive desde esta presidencia que estamos ejerciendo en el Consejo, hemos dicho que nuestra prioridad es la seguridad. Si hoy hay un clamor en la ciudad es por recuperar la seguridad, hay mucha intranquilidad, hay mucho miedo y por eso lo que necesitamos es derrotar a la criminalidad con toda la firmeza y con toda la determinación. Necesitamos inteligencia para identificar e individualizar a las bandas criminales, necesitamos operativos precisos con capacidad de ejecución y necesitamos una justicia que capture, que judicialice, pero que además de penas ejemplares. ¿Cuál es mi preocupación con esta medida? Que se está buscando satanizar al medio o prohibir el medio y no el objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es capturar y desarticular las bandas criminales. En ese sentido, medidas que buscan prohibición del medio y no se concentran en el objeto final, que sigue siendo el delincuente, a mí me parece que no dan resultado. Te pongo un ejemplo. Uno podría afirmar categóricamente que la modalidad de paseo millonario en taxi, si uno prohibiera los taxis, se acabaría. Si uno pusiera una restricción al uso del celular en la calle, probablemente se acabaría el robo de celular en la calle. Pero esas medidas son medidas demasiado grandes para tratar de reducir o de acabar un problema específico. Y muchos han argumentado que esta medida funciona en otras partes del país. Ahorita que nos adentremos en el debate te daré cifras exactas de por qué esa medida no es cierto. Y de hecho, que Bogotá
de las ciudades capitales de Colombia es la que menos presenta porcentualmente índices de robo por parte de parrillero o relación de moto. Hay que recordar que en Bogotá se presenta... Ha venido creciendo la Desde participación. Hay que 2013 aumentó. Te termino la idea. Sí. Hay que recordar que en Bogotá se cometen 64.000 hurtos al año. Eso fue la cifra del 2017, que además incrementó en un 64% comparado al año anterior. Pero de esos 64.000, tan solo 5.000 tienen relación o con parrillero o con moto. Realmente, de ese grupo, tan solo son 3.000 los que tienen incidencia con parrillero. Estamos hablando de un 4% de los delitos de la ciudad. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que estamos hablando. No estamos hablando que esa medida va a arreglar el hurto a personas, cuando alrededor del 75%, quiere decir 47.000 hurtos que se presentan en la ciudad, se presentan a pie. Bueno, ¿cómo se llegó, concejal Lucio Bastidas y concejal Daniel Palacio, a esta decisión? ¿Qué dicen expertos? ¿Qué dicen motociclistas? ¿Qué dice la ciudadanía? Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó este informe de contexto sobre la restricción a los parrilleros. El aumento de hurtos a mano armada cometidos por personas que se movilizan en motocicleta ha encendido las alarmas de la ciudad. Por esta razón, la administración distrital decidió implementar la restricción del parrillero hombre mayor de 14 años para contrarrestar el incremento de este delito. Se trata del decreto 068 del 1 de febrero de este año, que impide la movilización de personas mayores a esta edad, viajar como parrilleros en motocicletas con cilindraje igual o mayor a 125 centímetros cúbicos. Esta medida regirá las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante 3 meses. La prohibición para el parrillero hombre aplica entre la avenida 1 de Mayo y la calle 100, la carrera 68 y los cerros orientales. En 2017, en esta área se concentró el 40% de los delitos de hurto, siendo la motocicleta el mayor automotor utilizado. Estarán exentas de la medida las motocicletas pertenecientes a la fuerza pública y organismos de emergencia, motocicletas de escoltas y seguridad privada, empresas de telecomunicaciones y televisión, motocicletas de personas en condición de discapacidad, escuelas de aprendizaje y conductor elegido. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en Bogotá existen 472.226 motocicletas matriculadas. De estas, entre 10.000 y 15.000 se verían afectadas por esta medida. Para los que incumplan el decreto, hay una sanción que establece el Código de Tránsito, es una sanción muy parecida a la que se tiene para el pico y placa. Y es que en otras ciudades del país se ha implementado esta medida. Según Cartagena Como Vamos, la restricción del parrillero hombre existe en los principales barrios, estratos 5 y 6 de la ciudad. Para el año 2017, en dicha zona, se registró una baja percepción de inseguridad en 14% en los ciudadanos. Otra de las ciudades donde la medida estuvo vigente por 33 meses fue Medellín. Durante este tiempo, las autoridades reportaron una disminución en diferentes delitos, pero en el año 2015, por decisión de un juez, la restricción del parrillero hombre en la ciudad fue eliminada. Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, afirma que el 62% de los casos de hurto se dan bajo la modalidad de raponazo, por conductor o parrillero, y el elemento preferido son los teléfonos móviles. La motocicleta es una modalidad de escape y no un arma de hurto como tal. Si no se desarticulan las bandas delincuenciales ni existe una política pública integral que permita desarticular las bandas y las formas criminales, pues no vamos a tener opción. Para algunos, esta decisión puede traer resultados positivos agregados. Esta medida también puede tener un efecto positivo en la reducción de accidentalidad en motociclistas en la ciudad. Prácticamente el 80% de los accidentes que hay en la ciudad involucran a peatones y motociclistas. La encuesta de percepción ciudadana realizada por Bogotá Como Vamos afirma que los usuarios con mayor satisfacción con su modo de transporte son los motociclistas y los ciclistas. Cerca de 8 de cada 10 motociclistas manifiestan sentirse satisfechos con su medio de transporte. Esto opinan los más perjudicados. La moto es el vehículo del pueblo. Nosotros nos movemos en moto, trabajamos en nuestra moto, movilizamos a nuestra familia en nuestra moto. Por
Por ello, no piensan quedarse con los brazos cruzados. Y vamos a hacer con una tutelatón masiva con muchos motociclistas, donde vamos a mostrar las falencias que tiene el decreto. Solo el tiempo dirá si la restricción fue una fugaz medida o la decisión adecuada. Bueno, y en eso consiste el debate que se ha desatado en la ciudad de si es una buena medida o no. Concejal Lucia Bastida, ¿se iba a replicarle usted al concejal Palacio? No es una única solución. Para el tema de seguridad, que es parte de la agenda pública hoy de las principales ciudades de Colombia, y en este caso, en el tema de Bogotá, no hay una única solución para el tema de seguridad. Y aquí estamos viendo, claro, que el incremento en los hurtos a pie, en los hurtos en bicicleta, pero cualquier cosa que podamos ayudar a mitigar en pro de esa seguridad funciona. Y ese 4% de personas que están robando motos, si podemos ayudar a desarticular, muy bien. Y viene la medida de perrillero, pero también simultáneamente las otras medidas que está tomando el gobierno distrital, porque no es solo afectar a un porcentaje de la población en función de la mayoría de los ciudadanos, sino que va acompañado de mejorar los protocolos que se habían quejado los de las motos, y en la reunión con Secretaría de Seguridad y Secretaría de Movilidad quedaron. Vamos a revisar los protocolos con la Policía Nacional, prevención, contención, mayor posibilidad de presencia de la fuerza pública en las 4 localidades que estaban siendo afectadas por este delito, que son Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Suba, las 4 localidades. Y ahora se está viendo, hablamos con el secretario de Seguridad y me dice, han dicho los comerciantes, han dicho los transeúntes que se sienten más seguros y que han mejorado los índices. Todavía no tenemos un mes, que cada mes vamos a revisar la medida y pueda que sea transitoria, si mejoran los índices, si también se comprometieron los moteros a que quieren contribuir con el distrito a trabajar en la red que esté alertando todo el tiempo. Allí hay personas sospechosas con los operativos que se están haciendo, con que funcione el tema de la justicia, porque es otro tema que afecta al tema de la seguridad, y están capturando bandas. Este gobierno ha desarticulado bandas, pero los señores jueces de la República, por la ley o por las concepciones que tienen a veces del derecho, están dejando delincuentes reincidentes 60, 50, 40, 30 veces, incluidos algunos parrilleros, para que los dejen libres. Y aquí no satanizamos a nadie, aquí la gente que trabaja, quienes transportan a sus hijos con condiciones especiales, pues deben tener unos permisos especiales, pero lo que debe entender la ciudadanía es, todos aportamos para que el tema de la seguridad mejore, y en esto afectaría a 10.000, 15.000 moteros, pero beneficiaría el tema de seguridad en Bogotá. Y como usted señala, concejal, la medida, concejal Palacio, también se tomó por ahora de forma temporal, son 3 meses donde se van a evaluar los resultados y en una zona específica de la ciudad. Ahora, concejal Palacio, ha hablado usted de qué tan eficaz ha sido esta medida en otras ciudades del país. Unas cifras oficiales que tenemos nosotros aquí en Canal Capital indican que en Barranquilla esta medida de restricción de motos funciona a las 24 horas del día en el norte de la capital del Atlántico y ha ayudado a disminuir los hurtos tanto a personas como a viviendas. En Cali ha servido para ponerle freno a la inseguridad y también a la accidentalidad, y también aplica no solo para parrillero mayor, sino también para todo menor de 12 años. Pero sería bueno que compartieran esas cifras, porque es que yo sí quiero... Pero usted señala lo contrario. No, es que yo quiero que entremos a un debate serio, sí. Porque es que aquí todo el mundo sale y dice que eso ha disminuido las cifras, pero yo las quiero escuchar, que me las digan, cómo disminuyeron. Eso en percepción, inmediatamente cuando usted dice en percepción que no va a haber motos, el colombiano en particular tiene una trazabilidad muy negativa a la moto, porque la asocia al sicario, la asocia al parrillero con el sicario. De hecho, el origen de esta medida, que fue hace 20 años en Cali, y las veces que se utilizó en Medellín, era pensando en el sicariato. En esa época de Pablo Escobar y la época de los carteles de droga, en donde esas personas se transportaban como parrilleros para hacer asesinatos por encargo. Entonces nosotros tenemos una asociación mental a inseguridad con la moto y el parrillero. Inmediatamente apenas usted toma la medida va a generar una percepción de seguridad. Eso no quiere decir que en los índices de fuerza real esa estadística se presente. Vamos a poner un ejemplo, se lo pongo muy concreto. En Medellín se presentan 16.000 hurtos al año. De esos 16.000 hurtos al año, el 16% de esos hurtos se cometen en moto. Vamos a poner el ejemplo. Pero es una cifra nada despreciable. Pero es mucho más alta la de Bogotá. Es que a eso es a lo que voy. La situación de Medellín, de Barranquilla, de Cali, muy diferente a la situación de inseguridad de Bogotá. Vamos a poner el ejemplo de Barranquilla. De 5.268 hurtos, 1.000 se cometen en asociación con moto.
quiere decir el 20%. Y ya le había dicho que Bogotá tan solo el 4%. Y en Cali, con una medida que lleva más de 30 años, más de 20 años, si no estoy mal, si me corrigen, en Cali, de 2002 atracos que se cometen, 249 se cometen en moto. Quiere decir 12.4, con la medida hoy funcionando durante más de 20 años. Entonces, les decía yo en un debate, me acuerdo además que lo tuve con Lucía en la W, le decía yo, claro, cuando usted comienza a mirar las cifras, si usted hace la prohibición al medio y el indicador con el que usted mide el robo es robo en moto, pues obviamente le va a disminuir el robo en moto. No quiere decir que disminuyan los robos, porque toca mirar la cifra en general de hurto. Quiere decir, usted lo que tiene que mirar es si realmente se disminuyó la cifra en general de hurto, de todas las modalidades. Solo que de hurto. sí venía aumentando, Sí, concejal, aumentó del la 2013, cifra de la modalidad que usted señala de robo en moto, Claro. sí venía en y aumento las en otras Bogotá. también. También. Entonces vuelvo y hago una Pero pregunta. una pregunta. Hoy afecta más al bogotano. Venga, es que hablemos Sí. las cosas como son. Pero en el Hoy, país, ¿qué afecta más 145. al bogotano y al ciudadano de a pie que lo afecta? Que lo hoy? roben independientemente de cómo Pero sea. ¿cuál es la modalidad que más se utiliza? El cosquilleo, según El decía cosquilleo. aquí el Y se están El tomando comandante. medidas. El cosquilleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Prohibimos a que la gente ande a pie? Pero es, No, pero una pregunta, eso concejal. En el tema del robo Eso es a través de la caricaturizar la moto, medida. concejal, Eso es caricaturizar la medida. caricaturizable. No. ¿usted qué haría frente al tema del robo bajo la modalidad de parrillero? ¿Qué medida tomaría teniendo en cuenta esa modalidad? Como lo he dicho, aquí lo que necesitamos es inteligencia para identificar las bandas. Necesitamos una investigación Pero concreta. la policía en Bogotá trabaja día a día. Se está lo que, haciendo no, porque ahí vamos a simultáneamente. ir, no, porque ahí vamos a ir, hay unos problemas que tenemos nosotros de pie de fuerza, de limitaciones que tenemos. Yo lo he dicho, Bogotá tiene 159 policías de inteligencia para una ciudad de 8 millones de habitantes. Con 159 policías de inteligencia le toca ser muy selectivo en las operaciones que adelanta y que investiga. O sea, usted no tocaría a los parrilleros. Es que esa no es la solución. No hay, Concejal primero, Bastida. No es la solución. No hay una única solución. Por eso esta solución del parrillero apunta a ese 8.5% porque aumentaron del 2013 al 2017 los robos de parrillero, los fleteos Son de 4%. parrillero 4%. aumentaron en 8.5%. Sí. Lo que queremos decir ahora, y no es lo único, claro que hay que, porque se tomó la medida del parrillero no quiere decir que no se están atacando las bandas, que no se está haciendo investigación criminal, que no se está haciendo inteligencia. Por supuesto que sí, pero ante un problema latente que aumentó en todo el país en un 145% de robo de parrilleros, entonces se toma una medida transitoria para evaluarla y estar mirando. No quiere decir que no se va a hacer absolutamente nada más. Al presidente Santos llevamos pidiéndole 2 años, y 3, y 4, y 5 años que Bogotá necesita más pie de fuerza, los 9.000 policías, Pero nada y que pasa. dio 500, como un pañito de agua tibia. Cuando hay eventos se concentra la policía en otro lado, pero aquí estamos, no hay que caricaturizar la medida de que es que entonces quitemos a los peatones, quitemos a los taxistas, porque este es un crimen que venía Es el medio. aumentando. Es que sigue siendo el mismo medio. Y un gobernante le toca tomar medidas así necesariamente, que se molesten algunos, que es impopular, claro que sí, pero ante De hecho, la no es realidad popular. No es 2013 impopular. Es a que eso es lo que hay que 2017, decir. No a es 2017, que aumentaron estos delitos, sí, está funcionando, eso está no es una funcionando medida y la vamos a impopular. medir. Eso no es una medida impopular. Claro no que es sí. una medida impopular Claro, y además es una medida impopular. políticamente buena y en seguridad no una política técnica efectiva. Porque dice usted ¿Por que qué es le digo popular? que políticamente es Popular. buena? Usted vio las protestas, Políticamente, concejal. sí, las protestas de cuántos. Es que, ojo, esto es un De tema un matemático. sector con Esto es un influencia tema en Bogotá, matemático. que Eso es bloquea la sí, ciudad. es una medida impopular, Eso, claro que eso sí. es un tema matemático. Ustedes muy bien lo dijeron. Esta es una medida, es más, estaba escuchando la medida en Cartagena y en Barranquilla y está concentrada ¿a qué barrios? En el norte. En el norte. Pero en Estrato Barranquilla 5 ahora y la 6, van a dejar ¿cierto? en toda la ciudad. Estrato 5 y 6. Barranquilla En ahora Medellín la van a duró dejar. 3 años Esperemos y la que lo hagan, tumbó pero el tribunal, ¿no? Venga, yo le voy a decir una cosa. Esto es una medida que afecta, si lo dijeron ahí, 475.000 personas, pero entonces la medida que dicen que es 15.000, entonces realmente los que afectan es muy poquito, ¿cierto? Según Sí. la medida que nos presenta la Según los alcaldía. números, sí. Según las Sí. cifras. Entonces, digamos, partamos de un punto imaginario de que realmente no son 15.000. Pongámosle que son los 475.000 dueños de motos. Pongámosle que son 4 personas. Súmelos. ¿Cuánto le da? ¿1 millón de personas? 1.200.000 personas las que directamente se sienten afectadas por eso. Y el resto de los 6 millones y pico que no se transmiten en eso, ¿qué? Para ellos es popular, de pronto para ellos les gusta. Es que esto es una medida que a muchos sectores les gusta, pero que sea políticamente buena o que responda a unos incidentes como fueron
temas totalmente reprochables y lamentables, como el atraco de la mujer embarazada a la que le dispararon, o los casos que hemos visto atroces en la ciudad que generan un repudio y que están concentrados en un sector muy afluente de la ciudad, y que eso obliga al alcalde y a las autoridades a tomar una decisión política que manda un mensaje de que estamos haciendo algo. No quiere decir que en seguridad sea una medida. Y de hecho, eso no es una medida para combatir el hurto en ninguna ciudad del mundo, excepto en Colombia. Eso no es cierto. Pero quizá porque en el mundo de pronto los robos no se dan con parrillas. Perdóneme, y en Filipinas hay más motos que acá, en China hay más motos que acá. En Suiza, en Italia. Se usa la modalidad de robo con la parrilleros. moto, si usted la mira, yo hablaba eso con el comandante de la metropolitana, y muchos pueden estar de acuerdo. La moto, por su esencia, porque es versátil, porque es maniobrable, porque es chiquita, es un elemento perfecto para cometer delitos. ¿Sí? Si usted va a robar, y esa realidad la vemos en esos otros países. Y esa realidad se puede expresar en cualquier país del mundo porque la moto le va a servir para eso. Pero pensar usted que porque sea un vehículo versátil o porque sea un vehículo ideal o idóneo para cometer un crimen, entonces usted lo vaya a restringir, eso no es una medida real para enfrentar la criminalidad. Y por eso lo digo, suena chistoso y uno dice, pero es que qué exagerado, ¿cómo va a venir a hablar de que el paseo millonario entonces prohibir todos los taxis? Pero es el mismo ejemplo exacto. El medio con el que se hacía el paseo millonario, era el taxi. No, pero usted sabe por qué se redujo concejal el paseo millonario en Bogotá, porque el caso de la gente de la DEA mandó un mensaje contundente de que la justicia en Colombia, que a veces da tristeza, a veces sí actúa. ¿Y se prohibió el uso del taxi en la zona rosa? No se prohibió el uso del taxi. O sea, dijeron, no podemos recoger en la zona rosa en taxi porque aquí es donde más se concentra el paseo millonario. No fue por eso, tú muy bien lo has dicho. Generó un crimen, generó un impacto tan grande que las autoridades se voltearon realmente a desarticular ese tema y a ponerle una presión de inteligencia, de informantes, de que todos los taxistas se agruparan para denunciar eso. Si hay una fórmula única solución a cualquier problema, si hay fórmulas mágicas y únicas para cualquier problema, que nos la digan. Pero había aquí una realidad que no podemos desconocer los bogotanos, ni los concejales de la ciudad. Es que el tema de robo con parrillero en moto aumentó del 2013 al 2017 en un 145% y que en el último año se disparó. Ante eso, el gobierno distrital toma una decisión, no para un tema de percepción, y claro que se está haciendo lo que plantea el concejal, y lo hemos dicho varios en el consejo, hay que seguir incrementando el pie de fuerza, hay que hacer inteligencia, hay que desmantelar bandas criminales, hay que hacer que la justicia funcione. Le hemos dicho al ministro de Justicia, le hemos hecho el llamado, la Asociación de Alcaldes de Capitales también lo ha planteado porque es un tema grave. Aquí se desarticulan bandas y los jueces de la República le dicen, bueno, puede irse para su casa, usted no delinquió. Le estamos viendo con el que puso la bomba, al parecer, en Barranquilla, que aquí lo habían capturado con explosivos, pero no había pasado nada, lo dejaron libre. Pasó con los explosivos, los explosivistas del Centro Comercial Andino. Es decir, ha pasado varias veces que han cogido delincuentes y los dejan libres. Pero esta era una medida para un porcentaje de la ciudad que no va a ser permanente y si era impopular. Si era impopular porque hay gremios de motos, hay 472.000 motos y salieron a protestar. Pero Lucía, ¿cómo va a decir que no va a ser permanente si ustedes mismos están diciendo que la van a evaluar cada mes? No, nosotros no, porque el gobierno ha dicho, si ha funcionado, por perfecto, eso, y si funciona, pues la tendrán que dejar permanente. Pues vamos a mirar esa sería la filosofía de algo que funciona. Los mismos moteros entendieron, después de las protestas, porque en las crisis también se ganan cosas. Ganamos que los moteros dijeran, nos vamos a vincular con la Policía Nacional, vamos a ser parte de las redes de apoyo a la Policía Nacional para denunciar. Cuando usted ve a alguien por la calle y le parece sospechoso, que lo hagan inmediatamente, a conectarlos con la policía, a que mejoren el tema de los una cosa es llegar a una concertación con un grupo y otra cosa es decir que ellos están de acuerdo con la medida. Son dos cosas totalmente distintas. La restricción inicialmente, concejal Palacio, se había pensado para toda la ciudad. Y después se concentró en un cuadrante que es donde estaría ocurriendo la mayor cantidad de hurtos. Y yo sí le voy a pedir en eso al secretario de Seguridad que en esa evaluación que están haciendo también midan el impacto que va a tener en el resto de las localidades. Yo lo que pedí es que la dejaran en todas las localidades. Desde el principio, yo les quiero decir una cosa en eso muy particular, porque es que no puede quedar la impresión de que uno no quiere que se haga todo lo posible para mejorar la seguridad. De hecho, si hay alguien que ha dado esa batalla en el Consejo todos los días,
he sido yo. Y es su lema ahora y estoy como presidente del 100% Consejo. comprometido en Varios dar concejales le toda la apostamos a la herramienta de eso. seguridad del De Consejo. hecho, hoy el tema que hemos definido para esta presidencia es trabajar en seguridad. Y de hecho, la invitación que hemos hecho es que los 45 concejales de la ciudad se pongan esa camiseta. Entre más hablemos de seguridad, mejor. Digamos, eso es algo. Y Lucía, por ejemplo, es una persona que batalla sobre eso permanentemente también. Pero hay que ser muy claro que no toda medida que se tome en seguridad es buena. Y no puedo creer que sea yo, ¿y qué tal el que del los Centro resultados den Democrático, y digan que que sí tenga fue que decir buena? eso? Hay en medidas que nos hemos equivocado. Hay en medidas que nos hemos equivocado. Uno tiene que tener mucho cuidado en seguridad cuando restringe libertades. La restricción de una libertad como una condición de ganar en seguridad tiene que ser tan demostrable y tan clara que uno pueda de cierta forma limitar una libertad personal. Concejal, pero si el día de mañana... el fin del Estado, un segundo, el fin concejal del Bastidas, Estado. si al cabo de 3 meses se concluye, vamos a plantear acá un ejercicio hipotético, que los robos en ese cuadrante disminuyeron en un 50%. ¿En qué? ¿En moto o en general? En moto, gracias a esa... No, en moto o en general. moto, en moto. Pero es que en moto van a... A ver, pero por Dios, pongamos el tema en estadística. Pero no, si yo y eso aporta, aporta a la reducción de los hurtos en general. Vuelvo y te digo, por una muerte, por un fleteo menos, bienvenida. Si hay una reducción de los hurtos en general, uno podría decir, bueno, esa medida fue una medida positiva. Ahora, en 3 meses va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque generalmente el criminal se adapta. Vea, hombre, hay que ponernos en ciencia cierta. Una persona que hace parte de una organización criminal o de una banda criminal es un profesional del delito. Y en Colombia cada día más estas bandas criminales son más profesionalizadas y más organizadas. Quiere decir, es a lo que se dedican ellos. ¿Usted cree, Jessy, que cuando el alcalde anunció que iba a sacar ese decreto, el delincuente sentado en su casa escuchando en radio se volteó y le dijo a la esposa, mija, me retiro, me pensiono? Nos quitaron la forma de delinquir en la moto, entonces yo mañana monto una panadería. Hombre, ¿qué hizo esa persona? Bueno, vamos a ver ahora, me reúno con mis colegas de la banda y vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Vamos a ver si lo hacemos ahora en 3 motos. Vamos a ver si lo hacemos en carro. Vamos a ver si utilizamos un taxi. Vamos a ver si cambiamos la modalidad de hacerlo de pie. Pensar que el delincuente se va a retirar o que el delincuente va a dejar de delinquir, sencillamente porque se les puso esa restricción, es bastante ingenuo. Ahora, bien, puede generar que ellos se tengan que adaptar y cambiar el modelo. Y eso lo hemos visto en la lucha contra la droga permanentemente. Cada vez que las autoridades atacan el medio, lo que hace el narcotraficante es cambiar el medio. Si usted mandaba a través de una mula, pues entonces ya la mula no le sirve, sino entonces, ¿cómo arrancaron? ¿Se acuerdan que eran maletas? Porque no había suficientes controles en los aeropuertos. Después entonces les tocó mutar hacia una mula como ser humano. Después ya van en cocaína líquida, ya la mandan dentro de refrigeradores. ¿Por qué? Porque el delincuente, eso es lo que hace. Así como tú te dedicas, Jessy, a hacer noticias, o nosotros nos dedicamos a ser políticos, ellos se dedican a eso, esa es su vida. Y estos señores son delincuentes profesionales. A ellos solamente hay que capturarlos y judicializarlos. Si a nosotros los concejales nos dicen hoy que nos van a bajar el sueldo, por supuesto que cuando nos pregunten vamos a decir que no estamos de acuerdo. Eso es lo que pasa con las restricciones de los parrilleros. Muchos protestaron y dijeron sentirse satanizados. ¿No había algo de política ahí detrás de eso, concejal Bastidas? Siempre hay política y aprovechan cualquier escenario para hacer política y para criticar todo lo que plantea el alcalde Enrique Peñalosa desde unos grupos de oposición. El tema de Daniel es respetable porque es un hombre que ha trabajado el tema de seguridad y que tenemos diferentes posiciones. Pero miren, entonces a mí me tocó en el debate de la W 10 contra 1. Ustedes, señores de las motos, ¿están de acuerdo con que no haya parrillero? ¿Concejal Palacio llegó con los líderes de las motos? No, eso los invitaron. Obvio que no. Si a nosotros nos dicen que nos van a bajar el sueldo, obvio que no estamos de acuerdo. Pero lo que hay que pensar es un gobernante, un presidente, un alcalde, un gobernador tiene que pensar en la mayoría y tomar decisiones. Y el fin último de los estados y de los gobiernos es garantizar la seguridad. Entonces, claro, que el alcalde ponga un toque de pero queda. espérame que ya lo escuchamos. Bajamos lesiones personales enseguida. Claro que necesitamos tomar otras medidas y claro que no hay una única solución, pero esto se apunta a un porcentaje de que se reduzcan. Yo, por ejemplo, critiqué que el gobierno de toda la ciudad hubiera dejado la medida solamente para las 4 localidades, porque puede presentarse problemas y si decir, bueno, no voy a esta localidad, voy a esta. Y lo hicieron porque eran las localidades donde más se presentaba el tema de fleteos, de asesinatos también que hay en moto con parrillero y lo hemos visto a veces en videos crudos en Bogotá y en todo el país.
Claro que va a ser una medida temporal y en la medida en que funcione, pues vamos evaluando. Otra discusión que se da alrededor de las motos hacia adelante, colombiana, bogotana, a nivel mundial, es los controles para las motos. Son los que más tienen muertos en el tema de seguridad vial, son los que generan accidentes con los peatones, están zigzagueando todo el tiempo, no cumplen la ley. Vemos en las esquinas a veces un tema de 100 motos que están al garete por la ciudad. Entonces, esto es una medida temporal, pero es aprovechable para que ganemos en medio de las crisis y digamos, aquí tenemos que dar un debate sobre el tema de las motos que tienen que cumplir la ley para que ganemos todos. Y como en algunas ciudades se utilizó para el tema de seguridad, por ejemplo, pero también disminuyeron los muertos de motos y eso es importante porque es un tema de accidentabilidad y son los que más... Yo sí creo que no se pueden mezclar las peras con las manzanas. O nosotros estamos dando un debate sobre la moto en particular y sobre el parrillero como un tema de seguridad vial, que es otro tema y sería otra discusión totalmente distinta y mi posición sería muy distinta frente a buscar herramientas tanto para reducir la mortandad en la moto como vehículo de transporte y en un tema de movilidad, que es una discusión que toca dar de hoy cómo se compra una moto, de la facilidad que hay de compra de motos. Pero es que ahí es donde entramos en unas áreas que son complejas. Si yo justifico esta medida sobre seguridad, y no es sobre seguridad vial, la están justificando sobre reducir hurtos. Entonces, no nos vayamos para el otro lado. No, pero ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué me preocupa a mí? Sí podemos apropechar para dar la discusión en la ciudad. Claro que la medida fue sobre seguridad y podemos hacerlo. Concejal Palacio, una pregunta. Usted ha asumido la presidencia del Consejo y lo hemos escuchado decir que su principal lema va a ser la seguridad, la seguridad, la seguridad. Como presidente del Consejo, ¿usted qué gestión va a adelantar ante el Gobierno Nacional para ponerle fin a un problema que aquí lo expresó en este espacio el propio comandante de la Policía Metropolitana? Dijo él, se necesitan 9.000. Oiga bien la cifra, 9.000 policías en la ciudad. Mira, eso es un y dieron tema, 500. Eso es un tema que nosotros lo hemos dicho y pues voy a salirme un poquitico del debate y lo voy a decir. Yo, en el discurso de posesión, dijimos una cosa que además la estamos adelantando hoy. Y es, no solamente vamos a pedir el concurso de los 45 concejales para que nos pongamos la camiseta todos y en una sola voz pidamos ese incremento del pie de fuerza, que lo hemos venido haciendo. Pero nada pasa, concejal. No, porque no hay. Dale, entonces, una cosa es los 45 concejales, lo que podemos hacer en las corporaciones. Hoy lo que tenemos que buscar es un gran consenso en la ciudad, de buscar a los gremios, de buscar a los pequeños comerciantes, de buscar a las juntas de acción comunal, a las juntas de acción local, y con todos ellos elevar al gobierno nacional esa petición de que le responda a la Policía Metropolitana de Bogotá. Ahora, yo he dicho, si eso no es suficiente, no podemos descartar salir a las calles a pedir firmas para presionar al gobierno nacional que le cumpla. Es que el caso de Bogotá es realmente preocupante. Vea la cifra que le acabo de dar, 157 policías para inteligencia de una ciudad, que además están en 3 turnos. Le muestra usted la capacidad de reacción en materia de inteligencia que tiene la ciudad. Y aún así es de destacar el trabajo de la policía, porque en el caso de las bandas... Es que la policía de Bogotá es una policía muy buena, y yo sí quiero decirlo. De hecho, nosotros desde el Consejo hemos hecho un esfuerzo muy grande para darle todas las herramientas y todos los recursos que podemos darle a la policía. Aquí hay un tema de lo que yo he llamado el límite de la capacidad operacional de la policía. ¿Por qué? Porque el recurso físico no le da a usted para más. O sea, usted está cohibido por las leyes de la física y una de ellas es qué cantidad de personal tiene para cubrir. Nosotros en el tema de cuadrantes tan solo tenemos 6.200 policías y esos están divididos en 3 turnos. Quiere decir que la ciudad cada 8 horas la están cuidando 2.000 policías. De esos 2.000 policías, sin hablar de novedades administrativas o el personal que no pudo llegar, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de la ciudad. El resto, cuando usted habla de 18.000 hombres en Bogotá, tiene que inmediatamente bajar 2.000 auxiliares, tiene que bajar los 1.000 que son de la SIJIN, los 1.200 que están en tránsito, y usted comienza ahí por especialidades. En especialidades se le van más o menos 6.000 policías. Y ahí le comienza a dar la cifra. Pero realmente el policía que reacciona cuando llaman al 123, el policía que le toca llegar a atender cuando hay un robo, cuando hay cualquier tipo de emergencia, es el del cuadrante. Entonces, hoy Bogotá sí tiene un problema gigante y realmente tiene que ser un concurso de toda la ciudad. Bueno, usted dice, exigirle eso al gobierno. Incluso dice que de ser necesario hasta recoger firmas. Pero, pongámosle aquí una fecha de esto, concejales. Que sí. Más o menos, si con el gobierno no pasa nada, ustedes hacen parte hoy en día de la mesa directiva del Consejo,
Pongamos un plazo. Si de aquí a qué fecha no pasa nada, ¿cuándo arrancaría la recolección de Mira, firmas? yo creo que el primer paso que vamos a hacer es, bueno, aprovecho para anunciarlo aquí, Sí. queremos hacer un foro en el mes de abril con los candidatos a la presidencia sobre Bogotá. ¿Cuáles son sus propuestas sobre Bogotá? Y uno de esos tiene que ser cuál va a ser su compromiso con el pie de fuerza. Frente al pie de fuerza de Bogotá. Los bogotanos tienen que saber cuál es la posición de los candidatos a la presidencia de llegar al gobierno. Es que ya aquí estamos a muy pocos meses de que ese gobierno de Juan Manuel Santos acabe. Ya esta es una Entonces, decisión del nuevo aquí presidente. Yo creo este no que es tiene con que el haber nuevo una gobierno. decisión. Tiene que haber una decisión. ¿Por qué? Porque hay unas realidades de incorporación que eso no va a ser inmediato. O sea, eso está claro. Y por eso yo he criticado tanto cuando el gobierno de Juan Manuel Santos sale ahorita y hace un anuncio de 1.600 hombres que envía a Barranquilla como respuesta a los atentados de Barranquilla, que son 500. supremamente lamentables. Pero es que hay que recordar que el año pasado Bogotá tuvo el atentado de Torca, el atentado de la Macarena, y además tuvo el atentado del Centro Comercial Andino, y aquí no hubo ningún incremento. Cuando ellos hablan de 500 hombres, y eso es lo que hay que poner en contexto y decírselo a la ciudadanía, Bogotá tiene una rotación anual más o menos entre 680 y 700 policías, por diferentes razones. Un grupo que sale por temas de corrupción que son destituidos de la institución, otros que piden traslado, otros que se pensionan, pero esa es más o menos la rotación normal de lo que tiene Bogotá al año. Cuando usted le dicen en enero que llegan 500 policías o 600 policías son para cubrir ese déficit que sale. Y la otra cosa es que esos anuncios del gobierno nacional muchas veces son igual de políticos para responder a una situación en particular, que no quiere decir que estén de todo mal, pero es para responder en algo en particular. Cuando usted saca policía de un lado, cuando mete policía en un lado, la tiene que sacar de otro. Los policías no crecen en los árboles. Primero, la petición en el tema de seguridad se ha dado en el Consejo en los 2 años anteriores. Se hicieron durante todo el año debates de seguridad y todos los 45 concejales de la oposición, del gobierno, de todos los partidos, siempre hemos pedido ese incremento de los 9.000 policías que hacen falta en la ciudad y seguramente este año, con lo que quiere el presidente, trabajar en temas de seguridad prioritarios, se van a seguir haciendo. No quiere decir que arrancamos de cero. Y sí es cierto, tenemos un déficit para estar en igualdad de condiciones por cada 100.000 habitantes de 9.000 policías. Y con la ciudad, como en tantos otros temas, frente al tema de pie de fuerza, el gobierno nacional le hace conejo a Bogotá, le hacen conejo con el tema de regalías, le hacen conejo con el tema del pie de fuerza, le hacen conejo con los temas de educación. En estos días Pro Bogotá está haciendo una encuesta. ¿Qué le pedirían ustedes a los candidatos presidenciales? Y desde aquí les decimos, necesitamos compromiso con la segunda línea del metro, necesitamos compromiso con mayor pie de fuerza, necesitamos compromiso con la educación en Bogotá y con el Producto Interno Bruto que le sirve a todo Colombia, pero que también haya corresponsabilidad con Bogotá. Miren, el tema de seguridad es prioridad para todos los bogotanos, para el Consejo, para las bancadas, para el alcalde. Es un tema de ciudad que viene aumentando en los últimos años y no hay que olvidar que estamos en una etapa de posconflicto. Y en la etapa de posconflicto tenía sus cosas buenas, como todo el mundo hablaba, pero no se habían dado cuenta que lo que pasó en Guatemala, pasó en El Salvador, pasó en Nicaragua, y es que la seguridad ciudadana, después de cada acuerdo con grupos guerrilleros, se dispara esa inseguridad ciudadana, que es lo que estamos viendo en Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga. La llegada, lo que está pasando al lado, también afecta la seguridad de Colombia y de los bogotanos, porque están llegando venezolanos profesionales, trabajadores, que tenemos que recibir, que tenemos que albergar, pero también están llegando algunos venezolanos que ya han cogido delinquiendo. Entonces esto se lo debemos a la crisis social del vecino dictador Maduro, al tema de posconflicto, y Bogotá tiene que hacerle frente con medidas integrales como el no parrillero, como la inteligencia, como mayores retenes policiales, como mayor presencia con la poca policía que tenemos en todas las zonas de Bogotá. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, concejal Daniel Palacio. Para ir cerrando, en este arranque de año de 2018 empezó muy fuerte en materia de seguridad en Bogotá. Usted que estudia estos temas, ¿qué análisis hace? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, primero que todo aquí lo que hemos visto, y digamos yo difiero un poco del análisis que hace Lucía. Yo creo que el país desde hace 8 años, más o menos desde hace unos 10 años, viene presentando un incremento en el tema de seguridad urbana, no como consecuencia únicamente de que hayan unos desmovilizados o que estén llegando unos venezolanos. Lo que pasa es que el tema, estábamos tan concentrados en el tema rural y en el tema del conflicto directo con unos grupos terroristas que estábamos combatiendo, que el énfasis estaba allá.
Y la policía, lamentablemente, y nuestros órganos de justicia no han hecho la transición a entender que ahora las necesidades son urbanas. Y eso nos genera todas unas dificultades, tanto en materia de la policía, que tiene que hacer una transición a ser una policía mucho más investigativa, mucho más preparada para atender esos casos. Antes teníamos una policía que gastaba muchos recursos en, digamos, en temas como la policía de los comandos jungla, ¿sí? que son unos temas que en ningún otro país del mundo en una policía tendrían que estar. Pero aquí el tema es que nosotros necesitamos unas medidas en Bogotá concretas. Vea, aquí decimos que todos tenemos un consenso que la seguridad es el problema más grande. Sin embargo, es a uno de los que menos recursos le damos. Y hay que reconocer que este alcalde ha hecho un esfuerzo gigante. Porque triplicó los recursos. El problema es que sigue siendo sumamente insuficiente. Si usted pone un ejemplo, hoy Bogotá está invirtiendo en seguridad el 1.8% de su presupuesto anual. Mientras que una ciudad como el Distrito Federal de México está invirtiendo el 8.7%. Una ciudad como Nueva York está invirtiendo el 28% de su presupuesto anual en seguridad. Entonces, hay un tema que tiene que ser concreto y que no es solamente un tema de Bogotá. Yo me salgo solamente del tema. Casi todas las ciudades de Colombia y las gobernaciones de Colombia van a tener que entender que a ellos les toca aportar una parte en el tema de seguridad. Y eso generalmente no ha sido prioridad. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que la seguridad es una responsabilidad del presidente de la República. Y ahí tenemos unos retos constitucionales y legales. Pero es que esta ciudad, concejal, hasta ahora está empezando a superar el rezago en materia de cámaras. Claro. Era una ciudad con apenas 150 cámaras. 260 cámaras entregó Gustavo Petro funcionando. Aumentamos 260 cámaras. ¿Usted sabe que es para una ciudad de 8 millones de habitantes tener 260 cámaras funcionando? Ya vamos en más de 1.600 cámaras instaladas en lo que va de este gobierno. Y el Consejo, lo que ha sido la coalición mayoritaria del Consejo, hemos apoyado todos esos recursos para que la ciudad tenga mejores condiciones de seguridad y nuestra policía tenga los equipamientos. Bueno, para cerrar, un minuto, concejal Bastidas, y un minuto, concejal Palacio. Un mensaje para los motociclistas que se oponen a esta medida, a los que han protestado. ¿Usted qué les diría, concejal? Con eso cerramos. Antes yo quiero reconocer que creamos la Secretaría de la Seguridad, que se triplicaron los recursos, que tenemos la tasa más baja en los últimos 32 años de homicidios por cada 100.000 habitantes, que se dieron resultados en menos carros robados, pero que tenemos problemas en hurto a personas porque hubo como una crisis y hubo descuidos también, hay que reconocerlo. El Consejo de Bogotá le ha aportado recursos también. Cuando estamos en discusiones en el Consejo, yo quisiera que hubiera más plata para movilidad, que hubiera más plata para educación, pero hay que distribuir el presupuesto entre todas las necesidades que tiene Bogotá. Triplicamos el tema de cámaras, es decir, se viene avanzando, pero el tema del posconflicto sí afecta el tema de la seguridad ciudadana y no es que me lo invente yo, es lo que ha pasado en todos los países donde se han reincorporado exguerrilleros, porque muchos empiezan a ser cogidos por el tema del narcotráfico, por las bandas criminales y demás, a ser cooptados los que venían de la guerrilla. Entonces es importante. A los señores motociclistas es una medida para todos los bogotanos, para que tengamos mejor seguridad, no es contra nadie. Claro que hay que tener permisos especiales para aquellos que están trabajando y eso lo está mirando el distrito. Vamos a evaluar la medida cada mes y vamos a estar acompañándolos y ojalá todos los motociclistas de bien, que son la mayoría en esta ciudad, se vinculen a las redes de apoyo y al secretario de Seguridad siga trabajando en desmantelar bandas, en inteligencia, en hacer retenes y que disminuyamos los índices de inseguridad, que es lo que necesitamos todos los bogotanos. Hombre, si hay algo cierto es que este proceso de paz mal negociado, este proceso que ha dado impunidad, obviamente lo que ha hecho es envalentonar a todos los criminales, porque la impunidad genera mal ejemplo y además es partera de nuevas violencias. Ya estamos hablando de más de 1.500 disidentes que están en armas en el país y eso será un problema de seguridad que hay que enfrentar. Pero la realidad es que hoy en Bogotá lo que existen son unas estructuras criminales organizadas, profesionalizadas. Y a esas estructuras criminales, organizadas y profesionales, de la única forma que los derrotamos es con contundencia, con inteligencia, con investigación y con sentencias ejemplares. Yo creo que ahí es donde tiene que ser el énfasis de todo el esfuerzo. Hay una cosa que aquí no la hablamos, y es que para hacer cumplir esta medida del parrillero vamos a tener que disponer pie de fuerza a que esté pendiente de si la persona va con parrillero o no va con parrillero para poner la multa. Un tema que le plantea el comandante de la Metropolitana. En el primer día, y recordar solamente 60 comparendos en el primer día y 21 inmovilizaciones. Mira, y solamente recordar este tema. De los 64.000 hurtos que se cometen en la ciudad al año, quiere decir 166 diarios, de esos 166, 13 son en moto. Pero esta cifra, 47.000 se cometen a pie. Ahí es donde tenemos que enfocarnos
Ahí eso es lo que tenemos que combatir para darle seguridad a los ciudadanos. Bueno, concejal Daniel Palacio, gracias por haber estado esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias a ustedes. Concejal Lucia Bastida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessy. Esperamos verlo pronto recibiendo premios del India Catalina. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche una vez más en Opina Bogotá. El próximo lunes, nuevamente a las 8:30 p.m. estaremos con Erika Fontalvo debatiendo, discutiendo un nuevo tema de importancia para Bogotá y para el país. Muy buenas noches.